Buenos días. Continuando con los videos acerca de la geopolítica y la geoestrategia desde la perspectiva de los intereses de Venezuela, vengo trabajando con un documento que hice en el año 2014 y que es susceptible de actualizar. Sin embargo, nos permite una aproximación a un buen análisis acerca de la realidad actual y de la situación y las circunstancias que estamos viviendo en el país. Sometidos a las realidades mundiales, pero muy concretamente el intento continuado histórico de los Estados Unidos de apropiarse de nuestros recursos naturales, pero sobre todo de apropiarse de la voluntad del órgano decisor a través del tiempo. Comentaba en videos anteriores que la geopolítica desde Venezuela nunca se ejerció desde los tiempos de Simón Bolívar, sino es hasta el año 1999, cuando Venezuela retoma la posibilidad de tomar decisiones desde acá. Hubo otros intentos en la historia, a lo largo de la historia. Por ejemplo, a Cipriano Castro lo defenestraron del poder por un movimiento geopolítico, aunque en ese tiempo ese término no se utilizaba. Solamente en la vieja Europa, a finales del siglo XIX, se acuñó ese término. Y en otros videos podremos comentar acerca de la historia de las escuelas geopolíticas, que fundamentalmente son 4. Pero haciendo el cuento largo corto, a Cipriano Castro lo defenestraron del poder por el petróleo. A Isaías Medina Angarita también lo tumbaron, como se dice popularmente en Venezuela, por el petróleo, después de haber solicitado y aprobado aquel famoso decreto que se convirtió en ley llamado el 50-50, cobrar el impuesto del 50% a las compañías transnacionales que venían pagando el 1% con concesiones de 100 años que estableció Juan Vicente Gómez después que tumbó a Cipriano Castro. Fijémonos entonces en la realidad. Por supuesto, a Marcos Pérez Jiménez también lo tumbaron, para repetir el término, por esas razones conectadas y vinculadas a otras, pero básicamente por mantener o intentar un ideario nacional, o el nuevo ideario nacional, como lo denominaba él. A Hugo Chávez también el 11 de abril lo tumbaron, pero no por razones ideológicas fundamentalmente. Lo tumbaron porque actualizó la legislación de hidrocarburos para eso. Comprender esto desde la perspectiva de la geopolítica me lleva de nuevo a leer rápidamente el concepto, para luego las características, los objetivos, y hacer un comentario acerca de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, la pantomima de latinoamericano que está en Estados Unidos en estos días. Entonces continuamos. La geopolítica es una ciencia en la que intervienen contenidos de geografía política, filosofía, historia, ciencias políticas, económicas, sociales, militares y en general culturales, todas en acción conjunta y concomitante. Sirve al órgano decisor planificar y decidir cursos de acción estratégicos con arreglo a objetivos determinados y concretos, susceptibles de verificación en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, la geopolítica es dinámica, compleja, estratégica, orientada a circunstancias nacionales e internacionales, deductiva, modelística y prospectiva. Los objetivos de la geopolítica son básicamente 3. Analizar desde la perspectiva de las ciencias intervinientes la realidad del orden internacional y sus movimientos y cambios continuos. Dotar al órgano decisor, es decir, al gobernante, de la asesoría y estrategia requerida
para la correcta toma de decisiones en el campo requerido, guiándolo en la conducción política interna y externa, y además definir las políticas del Estado en áreas de interés geoestratégico. Si bien la geopolítica es reconocida como ciencia en tiempos recientes, el objeto de estudio de las diversas disciplinas y las ramas del saber desde tiempos inmemoriales se vienen aplicando. Es decir, se aplicaba la geopolítica antes de conocerse como ciencia. Bolívar, Sun Tzu, en fin, a lo largo de la historia, el Imperio Romano, los ingleses. Aún así, a finales del siglo XIX y en el siglo XX, y hasta en la actualidad, se reconocen 4 escuelas desde que se instituyó como disciplina: la escuela alemana, la escuela inglesa, la escuela norteamericana y la escuela rusa. Las demás, como las francesas, tienen menor cuantía. Y nosotros en Venezuela debemos analizar la historia para poder entender la visión de esos países que pretenden continuar mermando nuestros recursos en desmedro de nuestra potencia hacia su beneficio. Y hay 2 comentarios importantes que hacer. Sin embargo, el desarrollo de estas escuelas no es un hecho espontáneo o producto de la evolución de las ciencias en general. Es producto del afán expansionista de las llamadas potencias mundiales, que en reconocimiento y aplicación de políticas de dominación en el tablero de ajedrez mundial valoraron la importancia de la misma para el logro de los fines descritos en este curso. Cuando yo digo este curso es cuando estoy dando las clases de seguridad de la nación en la materia en geopolítica y geoestrategia. Segundo comentario u objetivo de las escuelas: apropiarse de todos los recursos posibles en todos los lugares posibles, con la excusa, hasta legítimamente, según la visión superior, o hasta justificada por la providencia, sin óbice de los medios para conseguirlo, solo de la manera más eficiente posible. De esta forma, se explica desde el inicio del análisis de los grandes pensadores geopolíticos, desde el pensamiento del naturalismo, del liberalismo, que un país, para convertirse en potencia, no solamente una nación, no una república, el Estado completo debe crecer como un organismo vivo. Desde esa visión se concibe entonces el expansionismo. Y vemos cómo los Estados Unidos han ido creciendo y hacen una épica acerca, por ejemplo, de la conquista del oeste, de apropiarse de la amistad del Estado de México, de tener conflictos con Inglaterra y con Francia y llegar a acuerdos para llegar lo más al norte posible con Canadá, comprar Alaska, tomar las islas del Pacífico como Guam, Hawái y otras, como tomar Cuba, Puerto Rico, las Islas Vírgenes que no eran británicas sino que hay ahora otras norteamericanas, la casi anexión de las Islas Canarias de España y además establecer las rutas comerciales. Esa es la visión expansionista que hoy cumple Estados Unidos, cambiando incluso de posición acerca de la reivindicación de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba, y Marco Rubio llega a Georgetown diciendo que apoya los derechos históricos de Guyana, y resulta que desde los años 50 del siglo XX los Estados Unidos reconocían que había habido un, vamos a decir, desafuero del laudo falso y fraudulento del año 1899, en el cual nos despojan supuestamente en el laudo arbitral de nuestra Guayana Esequiba, y que luego Inglaterra reconoció como falso mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966. Para poder entender por qué
los norteamericanos que están necesitados de petróleo y hacen este movimiento con la asunción de Donald Trump, pareciendo un perro rabioso, ladrando, tomando decisiones acerca de la imposición de aranceles sobre aranceles a quien negocia petróleo y gas con Venezuela, hace un movimiento entonces de pinza, o pretende hacerlo, con la presencia de Marco Rubio, diciendo que va a haber hasta apoyo militar. Pues entonces, si se trata de escalar en este conflicto potencial, tenemos que estar todos y todas unidos en Venezuela, no importa nuestra posición política, si apoyamos o no a la revolución, porque apoyamos es al Estado venezolano, en cabeza del presidente Nicolás Maduro. Y todos y todas tenemos que apoyarlo, apoyar al Estado, al país y a nuestra nación en las próximas tomas de decisiones, no importa de cuál índole sean. Las más inteligentes, en principio las más pacíficas, pero en todo caso, en cualquiera de las circunstancias, jamás cederemos ni un centímetro de tierra ni una milla náutica de nuestros mares. Buenos días.